Aleluya, gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amén. 2 de Corintios 5, 17. Cuando lo tenga puede alabar el nombre del Señor, puede decir amén, puede decir gloria a Dios. Y yo voy a darle lectura en voz alta, usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo tenemos, hermanos, 2 de Corintios 5, 17, pasaje precioso. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una serie de declaraciones maravillosas que se desprenden de nuestra relación con Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que nos bendiga hoy a través de su palabra. Padre, te adoramos y te bendecimos en Cristo nuestro Salvador. Gracias te damos por la bendición que nos das de estar en tu casa, adorándote y exaltándote, Señor. Pero en esta hora anhelamos, Señor, que tú vengas a hablar a nuestras vidas, que vengas, Señor, a ministrarnos, que vengas, Señor, a mostrarnos, Señor, lo precioso que tú eres, pero también, Señor, aquellas cosas que tú demandas de nosotros, porque el anhelo de nuestra alma, Señor, es hacer tu voluntad. Lo pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, y en él te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Amén. Vamos a hablar, hermanos, acerca de este pasaje maravilloso que nos habla de aquellas cosas que suceden cuando estamos en Cristo. Mire, el ser humano actualmente, bueno, siempre vivimos en una sociedad que está obsesionada por cambiar. Las personas cambian su apariencia hoy por hoy, ¿verdad? Incluso la inteligencia artificial, o hace algunos años atrás, los filtros que se ponían, ¿verdad? Las personas se tomaban la foto y se ponían su filtro y ya daba un cambio de apariencia. Como deseábamos vernos, como anhelábamos vernos, ¿verdad? Pero hasta cierto punto sin alterar mucho nuestra apariencia, ¿verdad? Pero hoy, hermano, la cosa está tremenda, ¿verdad? Usted le dice allá a la inteligencia artificial: quiero que me pongas así y así y acá y acullá, y hasta los ojos se lo cambian de color, ¿verdad? Lo ponen más esbelto, más fornido, más con una presencia, y luego ahí en lugares donde ni siquiera ha estado, pero eso refleja, hermanos, esa obsesión que tenemos por el cambio. Queremos cambiar de apariencia, de trabajo, de ciudad, de amistades, incluso de religión, pensando que ese cambio transformará nuestra vida. A veces pensamos que vernos de una manera diferente ya somos diferentes. Sin embargo, la Biblia enseña, hermanos, que el verdadero problema del hombre no es externo, no es de cómo me veo, no es de cómo me visto, sino el problema del ser humano es interno. El hombre necesita más que una mejora. El hombre necesita más que unos cambios estéticos para ser alguien distinto. Necesita una nueva vida. Por eso, hermanos, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo allá en el capítulo 3 de Juan, y Nicodemo le habla sobre ese anhelo que tiene de ser diferente, ese anhelo de ser una persona real, genuina, Jesús, hermanos, le dice que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprende, ¿verdad? Dice: ¿Cómo puede suceder este nuevo nacimiento? ¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Yo creo que Jesús hasta sonrió, ¿verdad? Y le dijo: no, mira,
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, hermanos, no consiste en reformar algunas conductas solamente. El nacer de nuevo no consiste en vestirse de una manera diferente, o peinarse de una manera diferente, o dejarse crecer el cabello, o qué sé yo, cualquier otra de las cosas con las que a veces la gente confunde el cristianismo. A veces la gente piensa que hacerse cristiano es vestirse de una o de otra manera. Ir a la iglesia el domingo, por lo menos. Pero esos son cambios cosméticos, esos son cambios externos. El nuevo nacimiento, hermanos, no consiste solamente en reformar la conducta, sino en que Dios haga una obra sobrenatural en el corazón del hombre. No se trata nada más de por fuerza de voluntad ser diferente. Porque cuando queremos lograrlo a través de nuestras fuerzas, siempre vamos a sentir esa cadena, ese lastre de la vida pasada que nos atormenta, que nos hace querer regresar a ese estilo de vida. Pero dice la palabra del Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra relación con Cristo, hermanos, en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ello, en ese momento, hermanos, comienza a suceder algo maravilloso en nuestra vida. No una transformación, no una mejora, sino que comienza el nuevo nacimiento de nuestra vida. El nuevo nacimiento es una nueva creación. Amén, hermanos. Somos nuevas criaturas. Lo dice la palabra del Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Mire, es lo que afirma la Escritura. La palabra griega, hermanos, kainekritsis, si lo pronuncié bien, significa literalmente una nueva creación. Algo completamente diferente. Fíjese, el texto no dice si alguno está en Cristo, una persona mejorada es. No. Nueva criatura es. No dice una persona reparada, una persona maquillada, sino una nueva criatura. Una nueva criatura. Y las cosas del pasado ya no pesan sobre nuestras espaldas. El enemigo, hermanos, quiere hacernos pensar que esto es metafórico, que esto es solamente una expresión más, ¿verdad? Cuando alguien dice, a partir de hoy soy una nueva persona. Pero no es así, en realidad somos una nueva creación de Dios. Antes nuestra naturaleza estaba esclava del pecado y se deleitaba del pecado. Antes hacíamos toda clase de obras de iniquidad impulsados por el Señor de nuestras vidas, que era el enemigo. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Él, hermanos, hace morir la vieja naturaleza y nacemos de nuevo en Cristo. Nos convertimos en una nueva criatura. Y esto es crucial, hermanos, para nuestro éxito en la vida cristiana. Porque si yo solamente pienso que esta frase es una metáfora, es algo simbólico, entonces el enemigo sigue teniendo autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, y puede seguir viniendo a atormentarnos en nuestra mente y en nuestro corazón sobre las cosas que hicimos en el pasado. El mundo no lo entiende. El mundo a veces dice, ay, sí, qué fácil. Ya te hiciste cristiano y entonces todo lo que hiciste ya no cuenta. Pues sí.
porque en Cristo muerto a la vana manera de vivir que tenía antes. ¿Y qué se le puede imputar a muerto, hermanos? ¿Qué se le puede imputar al muerto? Nada. Ya no se le puede exigir. Ya murió. Nosotros hemos muerto a los delitos, al pecado, a lo que antes se enseñoreaba de nosotros. El enemigo ya no tiene más facultad de venir sobre nuestras vidas y hacerme sentir culpable por lo que era antes, por lo que hice antes, porque todo lo que yo hice antes fue clavado en la cruz juntamente con Cristo. Todos mis pecados fueron expiados por el sacrificio de Jesucristo. Por eso entonces, cuando yo estoy en Cristo, nueva criatura sois. El hombre sin Cristo, mire, dice la palabra del Señor, Efesios 2:1, que cuando estábamos sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tremendo el diagnóstico. No dice que estábamos enfermos espiritualmente, tampoco dice que estábamos débiles o confundidos. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El único que puede dar vida a un muerto es Dios, hermanos. Es Dios. Por eso es tan importante y por eso nuestra insistencia de decirle a la gente que necesita estar en Cristo, que necesita aceptar a Cristo como Salvador, que necesita arrepentirse del pecado, aunque hoy más que nunca el mensaje de la cruz parece una locura para el mundo, pero para nosotros sigue siendo un evangelio de vida, un evangelio de salvación. Porque sabe, no basta con asistir a la iglesia, no basta con saber de doctrina, vaya, ni siquiera basta con bautizarse. Porque mire lo que dice la palabra del Señor: el que creyere y fue bautizado será salvo, pero el que no creyere, no importa que sea bautizado, no importa que vaya a la iglesia, no importa que toque en la alabanza, no importa incluso que predique, si no ha creído, está condenado. Antes éramos esclavos del pecado, pero por la gracia de Dios, hermanos, hemos nacido de nuevo, como una nueva creación. De tal manera que cuando el enemigo venga a querer atormentarnos con lo que éramos, con lo que hacíamos, con la forma en la que hablábamos, ya sea cuando lance sus dardos encendidos en nuestra mente, en nuestro corazón, o a través de los antiguos conocidos que vienen y nos dicen: ay, sí, ahora sí muy santo, ay, pero mira, ayer o antes bien que así, sí, pero ese ya se murió, y ahora soy nueva criatura, porque acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. El nuevo nacimiento, hermanos, solamente ocurre al estar en Cristo. Parece redundante, pero hay que afirmarlo. Si alguno está en Cristo, no solo si alguno lo conoce, si alguno ha oído hablar de Él, si alguno admira a Cristo, estar en Cristo. Mire, el término que utiliza estar, hermanos, es estar sumergido en Él, como la persona que está en el mar. No está a la orilla, está dentro del mar. Los peces están en el mar, viven, se realizan, existen dentro del mar. Cuando la palabra griega que se utiliza para decir si alguno está en Cristo, no significa si alguno está juntito, arriba, a un lado, abajo o cerca de ti. No, significa estar dentro. Que nuestra vida se mueva ahora en Cristo, como el pez en el agua. Esa es la alusión que hace, estar en Cristo.
Y hay mucha gente que dice, no, pues si yo creo en Dios, sí, qué bueno, también los demonios creen y tiemblan. No, si yo sí le oro a Dios todos los días. Bien por usted, pero no es suficiente, es estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, estar en Cristo, hermano, significa estar sumergido en Él espiritualmente mediante la fe. Jesús nos dice de otra manera, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Es decir, toman de mi misma sustancia, de la savia que recorre la vid. Los pámpanos se alimentan, se nutren de ella. Y apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Así también el creyente, hermanos, vive porque está unido a Cristo. ¿Cómo ocurre esta unión? Cuando una persona reconoce su pecado, se arrepiente, cree en Cristo y recibe la obra del Espíritu Santo regeneradora y transformadora de nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe en Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó no por obras, nos salvó no por nuestras obras, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Yo puedo estar en la iglesia, pero en tanto no esté en Cristo, no se va a producir el nuevo nacimiento. Y muchas personas, hoy más que nunca, hermanos, debido a la sociedad en la que vivimos, hay muchas congregaciones llenas de personas, multitudes, miles de personas, pero no están en Cristo. Están en una religión porque añoran ese cambio. Un cambio estético, un cambio de apariencia. Pero Jesucristo no es un cambio, es un nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo. Hay iglesias multitudinarias, pero veo uno en medio de esa multitud los mismos vicios, los mismos pecados, la misma corrupción, a veces hasta en el liderazgo, la misma corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento solamente se da en Cristo. Se necesita estar en Cristo. Dice la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron. El nuevo nacimiento, hermanos, produce un cambio real. No significa que el creyente pierda la memoria. No es que, no, ya ni me acuerdo. Como dicen por ahí, ¿verdad? Si no me acuerdo, ¿qué pasó? No se trata de que perdí la memoria. Y eso es lo maravilloso de la nueva vida en Cristo, que puedo comparar perfectamente lo de antes con lo de ahora. Antes andaba en tinieblas, ahora ando en luz. Antes estaba extraviado, ahora Cristo me guía. Antes vivía en soledad, ahora su presencia me acompaña. Antes necesitaba las cosas vanas de la vida, ahora estoy completo en Cristo. Antes buscaba la felicidad, ahora tengo la felicidad plena viviendo dentro de mi corazón. Antes era cualquier cosa, pero ahora soy hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tampoco significa que no volveré a luchar contra el pecado, pero ahora mi posición es diferente. Antes era esclavo del pecado, ahora tengo el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación del pecado. Antes no era si quería,
Desde que nacimos proclives al pecado y pronto empezamos a vivir en esclavitud del pecado, de tal manera que había veces en que tomábamos conciencia y decíamos, es que yo no quiero vivir así, yo no quiero hacer esto, yo no quiero practicar esto. Y como por nuestras propias fuerzas no lo podemos cambiar, el ser humano termina normalizando, incluso tratando de hacerlo como algo natural. Es que así naciste. No. Éramos esclavos del pecado. El pecado se enseñoreaba de nuestras vidas. Yo he visto mucha gente, muchísima gente, más de la que quisiera, llorando, diciendo, es que yo no quiero ser así. Pero tampoco quieren aceptar a Cristo. Ore por mí porque quiero ser diferente. Sí, oro por usted, pero para ser diferente, para verdaderamente que haya un cambio en su vida, necesita aceptar a Cristo. No, nada más ore por mí. No. Puedo orar cuantas veces sea, pero en tanto la persona no decida aceptar a Cristo y nacer de nuevo, no va a haber cambio en su vida. No va a haber cambio en su vida. ¿Seguiré teniendo luchas contra el pecado? Sí. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si el enemigo me va a querer tentar, si el enemigo conoce mis debilidades, por eso necesito permanecer en Cristo, orar, ayunar, leer la palabra, para alimentarme, para nutrirme, para que cuando el enemigo venga no me encuentre débil y caiga en el pecado. Antes no había opción. Antes el diablo decía, emborráchate, y lo tenía que hacer. Antes el enemigo decía, adultera, y lo hacía. Comete este pecado, y lo hacía porque no tenía voluntad propia. Porque era esclavo del pecado. Aunque yo sabía que era malo, aunque sabíamos que era malo, lo terminamos haciendo. Y a veces decíamos que me falta fuerza de voluntad. No nos faltaba fuerza de voluntad. Éramos esclavos. El esclavo no tiene voluntad propia. Pero ahora que estoy en Cristo, el enemigo va a tratar de tentar nuestras vidas. Pero ahora tengo la potestad de decirle no. Ahora tengo el poder de Cristo para resistir las tentaciones, los dardos que el enemigo lanza a mi vida. En el momento en el que yo le empiezo a ceder alguna clase de terreno en mi mente, en mi corazón, estoy entregando nuevamente el dominio de mi vida. Cristo me dio una nueva vida y todas las cosas viejas pasaron, fueron saldadas. Ya no se me puede cobrar por lo que hice antes. Ya no se me puede obligar a continuar con ese mismo estilo de vida, aunque lo haya vivido una cantidad de X de años. Las cosas viejas pasaron, quedaron saldadas, quedaron en el pasado, no hay cuenta de ello. Dice la palabra del Señor que la lista de delitos que había en contra de nosotros, Cristo la saldó en la cruz del Calvario. Cristo la pagó y nos hizo libres del poder del pecado que se enseñoreaba de nosotros. Antes éramos esclavos del pecado, estábamos en condenación eterna, la vida no tenía propósito, estábamos separados de Dios. Pero ahora que estoy en Cristo, camino un camino nuevo. Hay evidencia del nuevo nacimiento. El creyente nosotros empezamos a amar lo que antes rechazábamos. Antes me decían iglesia y ahora vamos a estar en la comunión de los santos.
La Biblia, ese libro, ahora amo leerlo y alimentarlo. Amo la palabra, amo la oración, amo la santidad, amo la iglesia, amo a los hermanos. Deseo agradar a Dios. Es evidencia de que ha habido un nuevo nacimiento en nuestra vida. No porque seamos perfectos, sino porque Cristo cambió nuestro corazón. Como dice el profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo. El nuevo nacimiento, hermanos, deja las cosas viejas en el pasado. Es triste cuando un creyente, hermanos, quiere revivir las cosas del pasado. Porque el enemigo siempre va a venir a poner nuevas bonitas. Mire, el mejor ejemplo de ello es el pueblo de Israel. Eran esclavos. Comían y vivían como podían, porque eran esclavos. Su vida no les pertenecía. Pero cuando Dios los libera a través de Moisés, iban por el camino en el desierto. Dios los alimentaba con maná del cielo. Y decían, ¿esta cosa qué es? Primero con asombro, el maná. La primera vez que cayó, con asombro, ¿qué es esto que está cayendo del cielo? Pero después de comerlo todos los días, llega el hastío y dice, ¿qué es esto? Y empiezan a llorar lo que comían antes. Antes que comíamos los caldos de cebolla. Estaban comiendo pan del cielo y querían irse a comer las caldos de cebolla. Es triste cuando una persona que nació de nuevo se deja convencer por el diablo que lo que vivía antes era mejor. ¿Te acuerdas que padre te la pasabas con los amigos ahí en el ambiente? Ahora culto, puro culto. Mentira del diablo. Éramos esclavos. Vivíamos en miseria. Ahora somos libres. No permitamos que el enemigo venga y hacernos creer que antes vivíamos bien o que no tenemos la posibilidad de ser diferentes por lo que hicimos antes. Nacimos de nuevo. El nuevo nacimiento, hermanos, es una obra exclusiva de Dios. Es algo que solo Dios puede hacer. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Les he comentado más de una ocasión que a veces hablándole a la gente de Cristo, dicen, no, es que yo no voy a su iglesia porque ahí me van a quitar lo que a mí me gusta. Me van a quitar el baile, me van a quitar el cigarro, me van a quitar el licor, me van a quitar lo que a mí me gusta. Yo siempre le digo, si yo pudiera quitarles, pues no esperaba que fueran a la iglesia, iba a sus casas y allá se los quitaba. Pero no es algo que yo pueda hacer como pastor. Ni siquiera la congregación de los santos lo puede hacer, la iglesia. Esa es una obra que procede de Dios. El nuevo nacimiento es obra exclusiva de Dios. Muchas personas creen que nacer de nuevo porque se hicieron miembros de una iglesia. Hemos visto. Porque tienen buenos deseos de portarse bien. Hemos visto personas que dicen, no, pastor, yo aquí, ahora sí fiel, adelante, pero no nacen de nuevo. Hay personas que platican sus pecados, sus vicios, lo que están haciendo. Se arrepienten, hermano. Es que no puedo, hermano, es que quiera que. No quieren apartarse de su adulterio. No quieren apartarse de su manera de vivir. Tienen buenos deseos, tienen buenas intenciones,
Pero no es por ir a la iglesia o por bautizarse o por hacer buenas obras o guardar reglas. Lo que genera el nuevo nacimiento. Lo que genera el nuevo nacimiento es Dios a través del arrepentimiento y nuestra fe en Cristo. Dice la palabra del Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que me dio la nueva vida. Dios es el que me hizo nacer de nuevo a través de Jesucristo por el arrepentimiento de mis pecados. Y ahora soy hijo de Dios. Soy una nueva criatura. Es una obra sobrenatural producida por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. Así actúa el Espíritu Santo. La palabra viento en griego, pneuma, se traduce como viento o como espíritu. Porque la palabra para espíritu también es pneuma. El Espíritu sopla de donde Él quiere. Y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero produce el cambio. Ese viento es el que infla las velas de las embarcaciones y las impulsa a su destino. Así el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos inflama de valor, de gozo y podemos continuar firmes hacia adelante. No es algo que podemos lograr por nuestros méritos, por nuestra decisión. Es por la obra de Dios en nosotros. El nuevo nacimiento, hermanos, transforma toda la vida. No solo unos aspectos. Dice el texto, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí ya lo dijimos, lo recalcamos, la palabra todas no significa que el creyente sea perfecto. Significa que hay un cambio integral. Ahora tenemos una nueva relación con Dios. Una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, nuevas prioridades, nuevos deseos, nuevos destinos en nuestra vida. Ya no era lo que éramos antes. Nuestra forma de pensar fue transformada completamente porque nacimos de nuevo. Nuestra manera de hablar, ya no hablamos con palabras corrompidas ni con el afán de ofender o denigrar. Ahora nuestras palabras son palabras que infunden vida, aliento, esperanza. Nuestras prioridades. Dice la palabra del Señor que Dios aborrece los pies presurosos al mal. Pero ahora nuestros pies no se apresuran al mal. Ahora nuestros pies, nuestro destino, nuestras prioridades es Cristo. Es hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque el cambio que Dios ha generado en nuestras vidas es integral. Transforma todo nuestro ser. Saqueo, antes de conocer a Cristo, era ladrón y codicioso. Cuando se encontró con Cristo, hermanos, dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres y voy a restituir lo robado. Pablo, antes de conocer a Cristo, era perseguidor de la iglesia. Después de conocer a Cristo, apóstol. El endemoniado gadareno, hermanos, antes de encontrarse con Cristo, era violento, desintegrado de la sociedad, vivía en los sepulcros y andaba desnudo fuera de sí. Pero cuando encontró a Cristo, hermanos, lo encontramos sentado, vestido y en su juicio y su deseo de seguir a Cristo. El nuevo nacimiento es para aquellos que están en Cristo. Y no debemos olvidarnos. Y no debemos olvidarnos que hemos nacido de nuevo.
No importa que nuestra confesión de fe haya sido hace 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. No importa que hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador el día de ayer o la semana pasada o hace 30 años. Somos nuevas criaturas. Y el enemigo siempre va a venir a nuestra vida, tratar de convencernos de que no es cierto, de que seguimos siendo los mismos, de que seguimos teniendo los mismos impulsos. No es cierto. El enemigo va a lanzar tentaciones, pero hoy tenemos el poder para vivir en esa vida nueva. Tenemos la libertad para decirle al diablo no y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si hemos nacido de nuevo, viva conforme a esa identidad que tiene Cristo. No viva como hijo del diablo siendo hijo de Dios. No se comporte como el resto del mundo siendo hijo de Dios. Ya no somos aquel viejo hombre, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevas criaturas porque nacimos de nuevo, porque aceptamos a Cristo como Salvador, porque nos arrepentimos del pecado y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Andamos en novedad de vida, una vida completamente nueva que no se relaciona con la de antes. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Ahora somos sal de la tierra. Ahora somos hijos de Dios. Y aunque a veces nos equivocamos, y aunque a veces incluso fracasemos, debemos de recordar que ahora somos hijos de Dios. Y que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y seguir adelante. La perfección la vamos a alcanzar hasta que Cristo venga, hasta que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Pero mientras tanto debemos de militar como hijos amados de Dios. Debemos de militar sobre esta vida como nuevas criaturas, no reparados, no restaurados, no maquillados, no dar una apariencia ante el mundo como a veces la damos en las redes sociales, ¿verdad? Por una imagen de inteligencia artificial. No. A nosotros no nos dieron una retocada. Nosotros nacimos de nuevo por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Póngase de pie, y le invito a pasar este altar. Y si el enemigo